¿Quién fue Stalin? Iosif Stalin fue nacido con otro nombre, el de Iosif Vissarionovich Drugashvili, en Gorri el 6 de diciembre de 1878. Gadi, deja ya el acento ruso que se te da de puta pena. Vale, copón, ya lo dejo y sigo como siempre. Fue un dictador soviético presidente de la Unión Soviética entre 1941 y 1953, pero eso lo sabe ya todo el mundo. ¿Quién fue Stalin? Stalin fue el hijo de... ¿Cómo? Espera. A ver si lo digo. Vissarion Drugashvili, zapatero de profesión, y Yekaterina Geladze, su mujer, aunque hay dudas de si era hijo de Vissarion o no, pero eso ahora mismo nos las trae un poco al pairo. Tuvieron dos hijos, en 1875 y en 1876, pero ambos murieron, y se creó la frase de a la tercera va la vencida, porque nació Iosif, apodado también Sosó, o Soselo para los colegas. De hecho, su nombre no es Stalin, es la mezcla de Stal, acero, e In, hecho de, al igual que hizo Lenin, o sea, que comía muchas lentejas. Gadi, que lo de las lentejas hierro. Bueno, picha, yo qué sé, te vale para ser más duro, ¿no? Pues el nene era bastante frágil según se dice de su niñez y sentía atracción por las flores, atracción que le duraría toda su vida, y por la música. Pero parece ser que el padre, alcohólico, porque muchos clientes de su taller le pagaban en vino, le daba palizas tanto a su madre como a él. A los 8 años empezó su educación en la escuela parroquial de Gori. Todos sus compañeros, él incluido, hablaban georgiano, pero fueron obligados a aprender ruso. Curiosamente, todos sus profesores se reían de él por su marcado acento a georgiano, al igual que de todos sus compañeros, porque no conseguían quitarles ese acento. Le flipaban las historias de los montañeses georgianos, especialmente la de Koba, siendo este nombre su primer alias como revolucionario. Se graduó el primero de su clase y con 14 años lo premiaron con una beca en el seminario de Tiflis, aunque su madre quería que fuera sacerdote, incluso después de convertirse en el líder de la Unión Soviética, asistió al seminario no por vocación, sino por falta de educación universitaria en la zona. Estando en el seminario se unió a la Organización Socialdemócrata de Georgia, donde se instruyó en política marxista por el profesor Noé Sordania, quien sería posteriormente jefe de gobierno de la República Democrática de Georgia, y comenzó a difundir el marxismo. Fue responsable del sindicato de Georgia durante 3 años y luego portavoz del nuevo partido. Inició su militancia en torno al círculo de obreros ferroviarios de Tiflis, alejándose de su profesor, y junto a otros jóvenes intenta editar un periódico propio clandestino, que no tuvo éxito. El 1 de mayo de 1900 organiza la primera manifestación de masas y en agosto de ese mismo año contacta con Víctor Kurnativsky, uno de los iskristas de Lenin, para impulsar la difusión del periódico para luchar contra las tendencias economicistas y conciliadoras. ¿Qué era un iskrista? Pues eran, digamos, los dirigentes del periódico Iskra, un periódico leninista, que querían revolución pero no pactar acuerdos reformistas. Algo así, si lo pillas bien y si no que te... Tuki, tú lo que quieres es arruinarme el canal y que me lo cierres, ¿no? Como siga así va a acabar en el comedero, pero para el siguiente pollo que me compre. En 1901, Kurnativsky es detenido junto a otros militantes, pero Stalin se libra de la redada, aunque su vivienda y su trabajo en el observatorio meteorológico se registraron por la Ojrana, la sección especial de la policía zarista de represión política, y pasando a la clandestinidad, de la que saldrá en 1917. Durante 10 años trabajó con los movimientos políticos clandestinos del Cáucaso, siendo arrestado muchas veces y exiliado a Siberia entre 1902 y 1917. Mirad qué cara, mirad chica, anda que no lo llevabais todas pa' casa al guapera este, ¿eh? Pues tengo una mala noticia, ahora tendría 140 años, así que un poco mayos para vosotras. Después de la revolución de 1905, Stalin lideró a los escuadrones de lucha, que robaban bancos para reunir fondos para el partido bolchevique. Asistió al Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata en Rusia en Londres de 1907 y en 1913, exiliado en Viena, escribió el libro del marxismo y la cuestión nacional. Capaz de que se topara con Hitler sin quererle alguna vez en su vida poco antes de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? Pensá en el momento en el que pudieron llegar a sentarse uno al lado del otro y tomarse un café en la misma cafetería o caminar por la calle y verse. Ojito a quien veis sentado al lado porque podría ser un pedazo de cabrón en el futuro. En 1912 Lenin iba a proponer a Stalin para el Comité Central Bolchevique en Praga, pero el partido no quería. Justo después Stalin entró al Comité Central por cooptación, potestad previa por los estatutos que reservaba para el Comité Central el derecho a unir integrantes no electos por el Congreso del partido. En 1917 era editor del Pravda, el diario oficial del partido, mientras que Lenin y casi todos los líderes bolcheviques estaban en el exilio. Tras la Revolución de Febrero tomó una posición favorable al gobierno provisional de Kerensky, y se comenta que llegó al extremo de negarse a publicar artículos de Lenin que pedían la derrocación de este gobierno. Aquí ya con 36 años como que no os llama tanto la atención, ¿eh, señorita? ¡Claro! Ya está más vejete. Y aquí se dejó en vez de esa barbita un bigotazo que servía para barrer la comida del tenedor. En abril del 17 Stalin fue por primera vez electo por la base del partido para formar parte del Comité Central y después fue nombrado secretario del Puticlub. Gadi, ¿qué pone ahí? Puticlub, ¿no? Al final el tío era un fucker, ¿no? Gadi, por Dios, lee bien. ¿Qué pone ahí?
Politburó. Nah, estaba pensando en tonterías mías. ¡Ay! Vale, en el Politburó del Comité Central, manteniendo el cargo por el resto de su vida. Joder, esto lo sabían Aznar y Felipe González, ¿han hecho lo mismo? De esos años, lo más remarcable fue que durante la Guerra Civil Rusa y la Guerra Polaco-Soviética, Stalin fue comisario político en el Ejército Rojo en varios frentes y comisario del pueblo para la inspección de los trabajadores y campesinos, miembro del Soviet Militar Revolucionario de la República y miembro del Comité Central Ejecutivo del Congreso de los Soviets, además de padre de dragón y señor de los Dothraki. Joder, sí tenía título el colega. En abril del 22 fue nombrado secretario general del Comité Central del Partido Comunista Pan Ruso. ¿Otra vez Gadi con el hambre y los panes? Que no, hombre, Pan Ruso es todo territorio ruso geográficamente hablando. Total, que este cargo fue transformado por él mismo más adelante en el más poderoso del país. En aquella época era un cargo menor y se referían a Stalin como camarada archivista, así que imagínate si era poca cosa. Sin embargo, este cargo, unido al liderazgo sobre la oficina organizativa del Comité Central del partido, Orburó, le dio suficiente poder como para meter a dedo aliados en altos cargos del partido. Y así nació el PP. Esto pilló por sorpresa a Lenin, que pidió en el 12º Congreso del Partido Bolchevique que se apartara a Stalin del puesto, pero no lo consiguió porque esos documentos fueron ocultados por Stalin y sus aliados. Tras la muerte de Lenin en enero del 24, Stalin, Kamenev y Zhivkov controlaron el partido con una ideología entre Trotsky y Bujarin. Según quien fuera considerado más leal a Lenin, conseguiría el liderazgo del partido, por lo que Stalin dio un discurso diciendo que le comía hasta los huevecillos a Lenin, y a la vez impidió que Trotsky asistiera al funeral, además de acusarlo de unirse a los bolcheviques antes de la revolución y publicando sus desacuerdos con el muerto. Su método para ascender al poder fue designar secretarios que le respondieran incondicionalmente y enfrentar a sus oponentes. Formó una troika junto a Zinoviev y Kamenev contra Trotsky y al ser eliminado este de la lucha por el poder se unió a Bujarin y a Rykov para quitarse a los otros dos, que se unieron a la viuda de Lenin, Nadezhda Krupskaya, formando la oposición unida en julio del 26. Durante el 29, en un congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Trotsky y Zinoviev fueron expulsados del partido y Kamenev perdió su puesto en el Comité Central. Stalin se volvió entonces contra la oposición derechista representada por sus aliados Bujarin y Rykov, derrotándolo. Después de esto inició, ojo con la palabra, la desculaquización. Vaya con el nombrecito, que fue expropiar masivamente las tierras explotadas por proletarios agrícolas medios, lo que redujo la producción de cereales y unido a malas condiciones ambientales dio una hambruna en Ucrania que supuso la muerte de millones de ucranianos. Según el gobierno soviético, una medida necesaria para acabar con la retención y el sabotaje de productos. Tirando un poco hacia adelante, dos casos en concreto del buen rollo de Stalin en el partido. En el 34, Sergei Kirov recibió 3 votos negativos al elegirse el nuevo Comité Central, siendo el candidato menos rechazado, en contraste con Stalin, el más impopular, con 292 votos negativos. Kirov se opuso a Stalin en el Politburó en 1934 y en diciembre de ese año fue asesinado por Leonid Nikolayev en Leningrado. El Estado soviético declaró que Nikolayev fue apoyado por Trotsky desde el exilio y se dio comienzo a una purga con ejecuciones, encarcelamientos y reclusiones en campos de concentración. Kamenev y Zinoviev fueron sometidos a juicio público y tras confesar sus supuestos crímenes, supuestamente bajo tortura, fueron ejecutados en el 36 y en menos de 2 años sería ejecutada la mayoría de miembros del Comité Central bolchevique, mientras que Trotsky sería asesinado en agosto del 40 por Ramón Mercader, un agente stalinista en México. Y la otra muestra de buen rollo fue que en el 37, Wilhelm Canary, el jefe de la inteligencia militar alemana, consiguió información de un general ruso disidente, Nikolai Skoblin, que aseguraba que había una intriga combinada entre oficiales rusos y alemanes decididos a derrocar a Stalin. Reinhard Heydrich, uno de los peores monstruos de Hitler, siendo el arquitecto principal del Holocausto, robó la documentación, la incendió y fue tratada por él y por Hitler, haciéndoselo saber a Stalin, provocando la purga en el Ejército Rojo con la muerte de más de 3000 oficiales, entre ellos, como dato, Mikhail Tukhachevsky, máximo exponente de la guerra mecanizada de la Unión Soviética. Si es que tenías que quererlo, o te fusilaba. El 23 de agosto del 39 firmó un pacto de no agresión con Hitler y dividía Europa Oriental y Central en esferas de influencia soviética y alemana y... bueno, más o menos ya todos sabéis lo que pasó después. Tras esa manta de hostias que hubo en Europa, Stalin fue visto como un gran líder que salvó Rusia de los nazis. Así que para consolidar el poder y la protección de la Unión Soviética se rodeó de gobiernos amistosos, naciones satélites de la Unión Soviética, esperando que la retirada de Estados Unidos de Europa daría lugar a una expansión comunista en Europa. Empezaron a crearse tensiones
ocasiones y dio lugar a la Guerra Fría. A partir del 50 Stalin ya tenía 70 años, no estaba para fiestas, se le iba la memoria, se agotaba rápido y tenía un estado general malo. Su médico le diagnosticó hipertensión aguda y recomendó a Stalin abandonar el cargo, petición cambiada a reducir sus funciones en el gobierno tras estar seguramente siendo apuntado por toda la guardia personal de Stalin. ¿Y qué pasó aquí? Pues que se le empezó a ir la pinza porque iba a reanudar las purgas. Su paranoia aumentó al recibir una carta de la doctora Lidia Timashuk en la que acusaba a su médico personal y otros 8 médicos judíos de estar recetando tratamientos inadecuados a altos cargos del partido para eliminarlos. Stalin los arrestó, torturó hasta confesar, 2 de ellos murieron en el proceso, e hizo publicar en el diario Pravda que había desactivado lo que él llamó el complot de los médicos. Aumentó sus apariciones en público y a finales de enero del 53 su secretario privado desapareció. El 15 de febrero el jefe de su guardaespaldas fue ejecutado y ese comportamiento acojonó un poco a los miembros del Politburó, sobre todo a los veteranos que veían ya la nueva purga. Hay 2 versiones de la muerte de Stalin. La primera, más creíble y versión oficial, fue que la noche del 28 de febrero del 53 Stalin celebró una reunión en Kunsevo con su círculo interno formado por 4 personas. Los 5 vieron una película, cenaron, los invitados se retiraron a las 4 de la madrugada y Stalin se fue a sobar. La otra versión es que no fue tan amistosa ya que invitó a otros 2 personajes, la zar Kaganovich, que parece ser que no tenía problemas intestinales, y Voroshilov, discutieron por la liberación de los médicos, Stalin les gritó a la cara traidores y estos 2 rompieron sus carnets del partido y Stalin, cabreado, se encerraría en su dormitorio. De cualquiera de las formas, a la mañana siguiente no salió de su cuarto, nadie se atrevió a entrar en su habitación hasta que a las 10 de la noche, el 1 de marzo, su mayordomo abrió la puerta y se lo encontró en el suelo casi sin poder hablar. Llamó a los miembros del Politburó, pero nadie llamó a un médico. Pasadas 24 horas, uno de ellos llamó a algunos doctores que dijeron que había sufrido un ataque cerebrovascular y que estaba en las últimas. En el hospital el día 4 parecía que iba mejor, pero es curioso lo que pasó. Una enfermera le dio leche de una cuchara para que bebiera. Stalin señaló un cuadro que había en la cabecera de su cama donde se veía una niña dándole leche a una oveja, sufrió un ataque en ese momento y entró en coma. Lo reanimaron varias veces hasta que, finalmente, a las 10:10 del 5 de marzo murió. Su cuerpo embalsamado permaneció junto al de Lenin en el mausoleo hasta el 31 de octubre del 61, hasta que fue retirado de allí por la campaña de desestalinización de Nikita Khrushchev y enterrado en el exterior de la muralla del Kremlin. Lo mismo no has cogido la mitad de las cosas que he dicho. Te has descojonado o simplemente has dicho, escucha, qué curioso lo que dice el gaditano. Pero seguro que a partir de ahora sabrás quién carajo fue Stalin.